Hola viajantes, bienvenidos a la Plaza Mayor de Orense, aquí en Galicia, una plaza preciosa. Y estoy ahora mismo en la Casa do Concello, la casa consistorial, y hoy os vengo a contar una historia un poco por recordar no solamente a la víctima, sino también un poco por concienciación. Aquí veis la placa en honor a Asunción González Vázquez, primera víctima de violencia machista declarada, documentada, asesinada en esta plaza en 1891. ¿Vale? Asunción era una vecina de aquí, entonces estaban celebrando el Viernes Santo de 1891, cuando de repente sonó un disparo. Resulta que un tal Juan González, de la parroquia de Reza, la había disparado. Se habían estado de pareja, ya no estaban, sí estaban y tal, entonces la disparó aquí delante de todo el mundo. Entonces ella cuenta como que es la primera víctima de violencia machista, cuenta como la primera, no sabemos cuántas habrá habido antes, cuántas ha habido después, pero bueno, me parece un recuerdo muy bonito a esta persona y un poco para que nos concienciemos todos de la lacra que es el tema de la violencia machista. Veis que está aquí en la plaza. Os voy a llevar ahora también a su tumba. Tiene una tumba muy sencilla pero también muy bonita y no sé, me parece un recuerdo bastante bonito. Es una pena esta muchacha, no he podido encontrar la edad que tenía ella, pero aquí tenéis esta placa que se inauguró no hace mucho realmente. Os vamos a ir ahora también a su tumba para recordarle, ya os digo, no solamente por no olvidarla a ella, que fue una víctima. O sea, simplemente porque tú no quieras estar con una persona, nadie tiene derecho a venir y asesinarte. Esto pasó delante de todo el mundo y bueno, pues primero quisieron decir que se le había escapado el arma, que no lo has hecho, no ha sido un accidente. Así que bueno, vamos a ir ahora a ver a la tumba de Asunción, ya os digo, por recordarla a ella y un poco por concienciarnos todos de la lacra social que es el hecho de la violencia machista. Y no digo machista porque también hay mujeres que maltratan a hombres y maltratan a niños, la violencia en general. Entonces vamos a ir de aquí al cementerio que está como por ahí arriba para ver la tumba de la pobre Asunción. Y bueno amigos, pues estamos en el cementerio de San Francisco, como veis, con esta frase: el término de la vida aquí lo veis, el destino del alma según obréis. Vamos a entrar aquí porque nada más entrar, aquí a mano derecha tenemos la tumba de Asunción, de la pobre Asunción, tal y como reza en su lápida. Aquí la veis, es una tumba muy sencilla, de hecho casi no parece una tumba. Aquí la veis, su vida acabó de un disparo el Viernes Santo de 1891 en la Plaza Mayor. Y bueno, pues se habla de ella pues como la primera víctima de violencia machista de aquí de Orense. Pero vamos, ella es la primera registrada, pero ¿cuántas hubo antes? Quizá no tan clara como porque iba a decir hombre, pero no se merece la palabra. La disparó delante de todo el mundo, o sea, no había duda de quién lo había hecho, pero ¿cuántas más no habrán sufrido de forma más oculta esa violencia en esa época y después? Que además en esa época no se podía decir nada, no se podía denunciar. Si te pegabas, si te insultabas, lo que fuera, no podías hacer nada. Así que aquí lo veis, es una tumba muy sencilla y solamente pone eso: pobre Asunción, Viernes Santo del 91, se entiende 1891. Así que no sé, me parece una historia como tantas otras, por desgracia, tantas veces ha pasado esto. Pero bueno, veis que la tumba la verdad que no está ni delimitada. A ver, es una tumba también muy antigua. Pero bueno, aquí está, ya os digo, a la entrada del cementerio de San Sebastián. ¿San Sebastián he dicho? San Francisco, perdón. Me acabo de inventar el nombre. Normalmente suele tener flores, pero ahora mismo pues no la tiene. Pero veis que ya os digo, es una tumba muy sencilla. No pone ni las fechas. Realmente no he encontrado tampoco en internet qué años tenía la muchacha. Sé que el asesinato fue el 28 de abril de 1891. Entonces os voy a leer una crónica de sucesos que dijeron, bueno, que salió en el periódico en el momento de que esto pasara. Dice, entre comillas, leo textualmente: después de haber comenzado el sermón del descendimiento y cuando la plaza se hallaba llena de gente, se oyó una detonación de arma de fuego que puso en alarma a todos. De las averiguaciones resultó que a Juan González de la parroquia de Reza se le disparó uno de los tiros de la pistola que llevaba. Claro, decían que no, se la había disparado por casualidad. Así que bueno, le detuvieron y le instruyeron las diligencias tal para averiguar qué es lo que había pasado.
Pero vamos, dio como resultado que la pistola de 2 cañones que llevaba este hombre no se le disparó, sino que la utilizó voluntariamente contra la muchacha, que murió, nada, pocas horas después. Ya os digo, no he encontrado tampoco ni los años que tenía la muchacha, ni los años que tenía él, ni dónde le disparó, si fue pues en la cabeza, en el pecho, donde fuera. Sé que aquí descansa la pobre Asunción, una de tantas, por desgracia, esta lacra de la violencia de género. Y yo digo, sea de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, que también los hay, también hay hombres que sufren violencia, pero de todas maneras, yo siempre digo, un hombre que maltrata a una mujer no es hombre, pero una mujer que maltrata a un hombre tampoco es una mujer. Así que, pero bueno, esto vamos a tomar a Asunción pues como un ejemplo, un triste ejemplo de lo que es esta lacra de la violencia general, te digo. Esto es un poco violencia machista de un hombre contra una mujer, bueno, una bestia contra una mujer, pero sabéis que no es la única. Así que bueno, espero que esta historia no es feliz, pero bueno, que nos sirva para recordar a Asunción y concienciarnos, si acaso, un poco más sobre los horrores de esto. Es que no se les puede llamar personas, la gente que maltrata en general, sean mujeres, sean hombres. Si maltratas a mujeres, maltratas a niños, maltratas a hombres, no mereces ser llamado humano siquiera. Así que bueno, pues esperando que Asunción, lleva más de 100 años, perdonad, no me sale ahora la palabra, estoy bastante emocionada, es que me da rabia, o sea, no quiere estar contigo y la matas y ya está. De verdad me enervo. En fin, pues eso, que esperamos que Asunción descanse en paz, que su familia, allá donde estén, pudieran, no sé, que su recuerdo sea una bendición, y que bueno, que este pequeño homenaje mío desde aquí, desde Orense, sirva para recordarla y para homenajear a todas las víctimas y para concienciar un poquito de esta lacra. Así que desde aquí, desde Orense, desde la tumba de la pobre Asunción, me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Un saludo, viajantes.